iniciar a grabar. La docente que impartirá la presente sesión es Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en Entrenamiento en Entrevista Forense de Niñas Niños por la Universidad de Griffith, Australia. Actualmente cursando el magíster en Investigación Psicológica de la Universidad Alberto Hurtado. En la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial en Chile para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con la infancia y adolescencia. Le damos el paso a Alicia para que inicie con su presentación. Súper, muchas gracias, Grecia. Bueno, yo les había adelantado entonces que vamos a tener un primer espacio de presentación donde yo hago esta pregunta que es el nombre del seminario, ¿cierto? Después damos paso a algunas preguntas. A veces pasa que en algunos seminarios, no todos, pero en algunos, hay hartas preguntas o a veces intervenciones, comentarios, pero eh, también para que no se alargue mucho para ustedes, ¿cierto? Más o menos ya tipo 9:10, 9:15, por lo que recuerdo, ya deberíamos dar pase ya al sorteo, ¿ya? Así que, bueno, para no alargarnos tanto, yo voy a compartir la presentación, en el modo presentación, y bueno, como yo les comentaba, este es un seminario de difusión, de alguna forma también de adelantar algunas cosas que van a ser parte de este curso de actualización en materias de infancia, sobre todo en materias legislativas, pero seguramente gran parte del público de hoy día y también en general de ADIPA somos profesionales del ámbito psicosocial, todos trabajadores sociales, psicólogos, muchas personas también trabajan en el ámbito de educación, hemos encontrado también algunas personas que vienen desde el ámbito de salud también, y por supuesto también se han acercado mucho más a ADIPA abogados. Pero yo quería partir este seminario porque el curso respecto al cual yo les comento está compuesto por 4 docentes y yo soy la única psicóloga del equipo. Las otras 3 son compañeras mías, pero son abogadas. Entonces, me hice esta pregunta, porque es importante, yo creo, tenerlo en consideración, del por qué es importante que los profesionales psicosociales conozcamos de normativa legal sobre infancia. No nos vamos a volver abogados, no nos volvemos en especialistas en derecho, ¿cierto? Pero tenemos que tener en nuestro, yo digo, cinturón de herramientas o caja de herramientas, tenemos que tener también em, por lo menos una mirada, un conocimiento básico respecto a algunas normativas también, sobre todo aquellas que tienen que ver directamente con el trabajo que estoy haciendo, sobre todo cuando estoy interviniendo o tengo algún tipo de interacción con niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí, ¿por qué tenemos que partir primero? Partamos por lo primero, ¿cierto? La Convención sobre los Derechos del Niño, que ya tiene más de 30 años, en realidad, si lo pensamos, puede ser que esté ya como un poco, algunos dicen que falta actualizarla, ¿cierto? Que se hizo en un momento histórico en particular, ¿cierto? Bueno, por supuesto que sí, pero es un tratado internacional que vamos a revisar ahora, cortito, no lo vamos a mirar en detalle, por supuesto, pero importante conocer como la llegada hasta la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cierto? Porque en realidad hasta antes del año 89, que fue donde ya estaba lista esta convención que se trabajó durante muchos años, no teníamos un cuerpo normativo internacional, además, respecto de los derechos del niño, ¿no? Y de hecho, el tema de los derechos humanos en general es algo bastante reciente en nuestra historia moderna, deriva de las guerras mundiales y particularmente de la Segunda Guerra Mundial, cuando, ¿cierto?, se conforma la ONU y desde ahí entonces empezamos a darnos cuenta o a pensar que tenemos que tener entonces tratados donde se plasme, ¿cierto?, en la palabra, en la letra, aquellos que son nuestros derechos humanos, y en particular se empezó a trabajar desde hace muchísimos años antes de la convención, también respecto de los derechos del niño, pero no en tratados o en instrumentos internacionales que fueran vinculantes para los estados partes, entonces, o los estados que adherían a ese tipo de iniciativas. La convención sí es el tratado o el instrumento internacional que sí eh, es vinculante para aquellos estados que lo firman, que se hacen parte de esta convención, ¿cierto? Y bueno,
¿Por qué para nosotros debe ser importante? Por supuesto, para los abogados que trabajan en infancia, esto yo creo que se lo saben casi de memoria, pueden recitar, ¿cierto? Quizás algunos de los artículos en particular, porque quizás lo ocupan en algún litigio, en algún juicio, etcétera. Pero un psicólogo, una psicóloga que hace, por ejemplo, una evaluación, un diagnóstico clínico especializado, que son los nuevos programas de ahora, un trabajador social que interviene con la familia, o que también hace una pericia, en el ámbito del, por ejemplo, vocacional. Imagínense en el ámbito vocacional cuando están de marzo a diciembre prácticamente todos los días y muchas horas del día con niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué tenemos que saber esto? Fundamentalmente porque tenemos que trabajar con un enfoque basado en los derechos de la niñez. O sea, tenemos que conocer, ¿cierto? Este punto de partida, este inicio. Porque este es el punto de partida además para diferentes normativas que también se han ido eh, sucediendo, ¿cierto? Apareciendo en nuestro país. No sé si con tanta lógica, ¿cierto? Lo vamos a mirar muy rasantemente hoy día, pero también tiene que ver, y es el punto de partida también para las nuevas leyes de infancia que tenemos en Chile y que también son parte justamente de este curso de actualización. Entonces, partamos por este primer elemento o concepto relevante, el enfoque basado en los derechos de la niñez. Y acá dos cuestiones importantes como para entender un poco a qué se refiere esto. Más o menos uno ya lo intuye, ¿cierto? Tiene que ver con en todas las intervenciones, en todas las interacciones, en todo aquello donde esté un niño, una niña o un adolescente, ¿cierto? Presente, tenemos que tener en consideración sus derechos. Entonces, el enfoque en palabras muy simples es eso. En palabras un poco más, digamos, eruditas o palabras más formales, UNICEF nos plantea esta definición del año 2022 que señala que es un enfoque, perdón, es un marco teórico, ¿cierto? Que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? O sea, tener de alguna forma este marco teórico, comprensivo también, normativo, por supuesto, también es relevante a la hora de tomar decisiones en diferentes aspectos cuando estamos tomando decisiones que tienen y que incumben también a niños, niñas y adolescentes y que van a tener repercusión en su vida. Desde el punto de vista normativo, este enfoque se basa, por supuesto, en las disposiciones y estándares contenidos en la Convención de todos los derechos del niño y en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que también entran justamente a jugar en este marco teórico comprensivo respecto de los derechos del niño. O sea, básicamente tenemos que tener claridad sobre mínimamente esta convención, ¿cierto? Yo tengo por ahí, creo, dos ejemplares de la convención. Y en su momento, no es que yo me aprendí de memoria los artículos, pero quizás trabajaba más con algunos, el artículo 12, por ejemplo, que ha sido un elemento que siempre ha estado presente en las cosas que yo he hecho en mi profesión, en mi carrera, que es el derecho a ser oído. Entonces, claro, yo al principio revisaba cada parte y también, por ejemplo, las observaciones generales, que son de alguna forma como focos que hace el Comité de los Derechos del Niño en relación a diferentes aspectos de la convención. Entonces, por ahí hay un ejemplo de también estos instrumentos internacionales de derechos humanos y también dentro de eso las observaciones generales, que creo que llevamos como la 26 o 27, no me acuerdo bien porque la última creo que tenía que ver con derechos digitales, que por supuesto también tienen que mucha relación con el mundo actual en el que estamos viviendo y también en el cual interactúan los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este enfoque se orienta a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero con acciones concretas, acciones que tienen que estar puestas en la política pública del Estado, ¿cierto? Tienen que estar ahí, bueno, puestas en la política, por supuesto, y en todo lo que viene después, políticas, programas, proyectos, interacciones ya directas con niños, niñas y adolescentes, pero el paraguas, digamos, más grande está en la política pública y también ahí, por supuesto, en el marco legislativo, ¿cierto? Cuando se legisla, cuando se plantean leyes que están directamente relacionadas con infancia o en aquellas que también, si bien no están directamente, digamos, asociadas, igualmente pueden tener algún tipo de alcance o implicancia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, este enfoque, y hay dos palabras fundamentales, yo creo que trabajamos harto en Chile desde la protección, ¿cierto? Desde el proteccionismo, ¿cierto? Esto de
estar ahí para los niños que han sido vulnerados en sus derechos, que por supuesto que es relevante, pero quizás no tanto en la promoción y otra palabra que no está acá directamente, pero yo la agrego, que es la prevención, ¿cierto? El poder entregar condiciones para que no se produzcan vulneraciones de derechos o en aquellos casos donde se ha producido, evitar ciertas posibilidades de revictimización, ¿cierto? Prevenir la revictimización o la revulneración de los niños. Entonces quizás no hemos trabajado tanto en un ámbito, pero sí hemos trabajado más en el tema de protección. Bueno, y esto también tiene que ver además con, no solamente con vulneraciones de derecho, o sea, hablamos quizás harto porque probablemente muchos de acá trabajan también con niños vulnerados, quizás en programas específicos, ahí directamente, digamos, como digo yo, en la cancha, pero es un enfoque que es en realidad transversal a todos los niños, ¿ya? Pero además de eso, de tener una mirada rasante respecto de todos los niños, ¿cierto? Disculpen, que justo tengo unos vecinos que tienen unos perritos y se ponen a aullar, no sé si lo escuchan de fondo, pero bueno, se demoran un par de segundos en ellos en ponerse a, a cantar, como digo. Espérenme un segundito. Bien, voy a seguir porque creo que se van a demorar. Bueno, un enfoque universal, pero también, por supuesto, dice que hay que tener especial atención, especial foco en grupos de niños, ¿cierto?, que pueden ser víctimas de discriminación, desigualdad, exclusión social, y aquí, ¿cierto?, los plantea como, por ejemplo, los niños de pueblos indígenas o pueblos originarios, como ahí se quiera mencionar de la mejor forma, migrantes, niños con discapacidad, del ámbito de la diversidad sexual, en situación de pobreza, privados de medio familiar, que ahí estamos hablando de niños sobre todo en cuidados alternativos, como también le decimos en nuestro país, privados de libertad, pensemos en los adolescentes, ¿cierto?, infractores de ley, entre otros. Entonces, es un enfoque universal, pero también es un enfoque que nos pide que agudicemos la mirada respecto de estos grupos en particular, porque se sabe que ahí pueden haber, además de las vulneraciones que puedan sufrir los niños en general, vulneraciones específicas a propósito, ¿cierto?, de estas características o condiciones. Bueno, ¿por qué fue necesaria la Convención de los Derechos del Niño? Como conversábamos al inicio, ¿cierto?, esta mirada como muy superficial respecto de la historia de la Convención, la verdad es que los niños son seres humanos, partamos por ahí. Suena extraño que yo lo diga porque es muy obvio. Son seres humanos, son personas, entonces están igualmente incluidos en todos los tratados internacionales de derechos humanos, por supuesto. Pero se consideró necesaria la creación de un cuerpo normativo más específico para resguardar ciertos sus derechos en esta etapa de la vida previa a la adultez, que se pone como este límite más bien arbitrario, ¿cierto?, a lo cual también convienen o se acuerda, ¿cierto?, que son los 18 años en general. Entonces se plantea que hay una protección reforzada, ¿cierto?, específica a sus derechos durante su etapa del desarrollo. Entonces la comunidad internacional, porque es una convención, nos pusimos de acuerdo, convenimos respecto de estos derechos, quiso garantizar que fueran considerados sujetos de derecho. Además, ponerle el nombre, el apellido también a que los niños, y reconocerlo así explícitamente, al ser también, por supuesto, personas, seres humanos, también son sujetos de derecho. ¿Sí? Y que, por supuesto, además de eso, se especificaran algunos derechos particulares en consideración, por supuesto, de todo este proceso evolutivo en el cual se encuentra. Entonces, la convención, ¿cierto?, incluye un conjunto de derechos que deben realizarse para que todo niño, niña o adolescente se desarrolle plenamente en la mayor medida, ¿cierto?, de su potencialidad. Entonces, la convención viene justamente a reforzar que los niños son sujetos de derechos, los niños son seres humanos, están dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, pero además debemos como estados que estamos participando de esta convención asegurarnos respecto de derechos específicos que están interrelacionados también con su desarrollo. Y cómo considera la convención a los niños, niñas y adolescentes, que esto es algo que además ha permeado poco a poco a nivel social. Yo creo que aún estamos en ese proceso mucho mejor que hace más de 30 años cuando la convención
apareció y cuando se redactaron todos estos artículos, pero eso es un cambio paradigmático en realidad. No solamente tiene que ver con reforzar ciertos derechos, ciertos específicos, sino que también la consideración de quiénes son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo primero, plantea que son individuos independientes, no son posesión de sus padres, ni tampoco del Estado. Esto a veces escuchamos estas disputas de con mis hijos no, que el Estado quiere hacerse como responsable de cosas que son de los padres, igual al revés también se puede pensar lo mismo. La verdad es que los niños son sujetos en sí mismos independientes, no son propiedad de unos o de otros, ¿ya? Pero sí se reconoce que inician su vida en total dependencia de los adultos y que por lo mismo entonces se requiere de su protección y de orientación también durante el desarrollo, que eso es lo que significa el principio o también el derecho a la autonomía progresiva, ¿cierto? A reconocer que efectivamente los niños nacen en condición de completa dependencia, pero a medida que van creciendo, se van desarrollando, van también adquiriendo habilidades propias del desarrollo, ¿cierto? De la interacción con la, digamos, social, ¿cierto? Y van poco a poco entonces también pudiendo ejercer más directamente esos derechos. Y el trabajo que tenemos que hacer los demás, los adultos, es ir acompañando, orientando y también, por supuesto, protegiendo a los niños. Además, plantea la Convención, por eso también es un tratado vinculante, que los niños tienen que ser protegidos activamente por los gobiernos, siempre tomando en consideración que las acciones y sobre todo las inacciones, la omisión muchas veces del Estado en algunos aspectos, afecta específicamente mucho más a los niños, niñas y adolescentes. Hay diversos grupos vulnerables dentro de una sociedad, una población, y uno de ellos son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, las acciones que toma el Estado, ¿cierto? Y los gobiernos en particular, eh, durante su mandato, tienen que también considerar cuál es el alcance y el impacto en los niños, niñas y adolescentes. Algo fundamental, relevante, que yo creo que también falta mucho por avanzar, hemos tenido avances, pero también falta mucho, que es el que deben ser escuchados y su opinión debe ser incluida en los procesos políticos. Eso es mucho más complejo, ¿cierto? Cuando pensamos en participación política de los niños, muchas veces podemos pensar en ideologización, ¿cierto? Que hay adoctrinamiento y una serie de conceptos que pueden empezar a aparecernos porque consideramos quizás que los niños no tienen la capacidad para formarse una opinión propia o que pueden ser más susceptibles, ¿cierto? A la sugestión o la contaminación de los adultos. Desde ahí entonces tenemos que pensar en cómo incluirlos justamente para poder respetar y poder darle espacio a su opinión, a su mirada, siempre, como todas, digamos, las cosas dentro de la convención, los artículos van también ligados entre sí, también cierto en relación a su autonomía progresiva. Entonces, un ejemplo de esto tiene que ver con la escucha en los procesos administrativos, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito de educación, en los procesos judiciales, como en las medidas de protección, relación directa y regular, u otros que se puedan también tramitar en justicia de familia. Y también pensemos en, bueno, en nuestro país no pasa, pero en otros sí, donde hay participación política directa de adolescentes, por ejemplo, en las elecciones, ¿ya? Que en algunos países es una participación voluntaria porque la posibilidad de ejercer cierto derecho a ser oído, como podría ser una votación, es un derecho que también es voluntario. Entonces se puede ejercer como no se puede ejercer, no se puede obligar. Entonces hay países que han adoptado también esas acciones, ¿cierto? Con diferentes edades, 14 años en algunos, 16 años en otros, para ciertos tipos de elecciones, por ejemplo, en algunas partes es para elecciones de alcaldías, todo de ayuntamientos, porque son más directas, son más territoriales, más locales, etcétera. Pero son formas también de incluir la visión de los niños en la participación política. También, por supuesto que los estados deben tener una protección especial ante los diversos cambios de la sociedad. ¿Qué cambios tenemos actualmente o qué situaciones están eh, interactuando en la actualidad con la infancia y la adolescencia en nuestro país? Podría así, si yo tuviera que responder esa pregunta, pensar en dos cosas. Pueden haber muchas más, seguramente a ustedes se les ocurre. Por una parte, todo este mundo digital, ¿ya? Que para los niños es parte de su mundo. Quizás para los adultos como yo, nacimos por ahí por la década de los 80,
como que tenemos una separación más clara de el mundo, digamos, real, material, y lo que pasa en el mundo digital, por ejemplo, en las redes sociales. Para los niños es un continuo. Sus relaciones sociales están tanto en las redes, ¿cierto?, digitales, como también a nivel eh, presencial. No hacen esa distinción porque en realidad han nacido o han crecido con la tecnología y el espacio digital de una manera mucho más directa y comprometida en su vida. Pensaría, por ejemplo, en relación a eso, y también pensaría en qué es lo que tiene que ver con los cambios más actuales, también todo lo que pasa en nuestro país respecto de delincuencia. Veía también las cifras que mostró la Defensoría de la Niñez respecto de niños involucrados como víctimas en delitos de homicidio, que también ha crecido de manera importante. Entonces, como también ahí la política pública tiene que ir a reforzar esta protección especializada de niños, niñas y adolescentes. Además de eso, por supuesto que hay que procurar y pensar que los niños necesitan desarrollarse saludablemente, ¿cierto? Acá se plantea que su bienestar es el futuro de la sociedad. Yo creo que es el presente y el futuro, ¿cierto? También ellos tienen posibilidades en el presente de poder accionar si les damos los espacios para eso, pero también, por supuesto, con una mirada a largo plazo, pensando que, bueno, los niños de hoy van a ser también los adultos de mañana, ¿cierto? Y esto es fundamental y yo creo que también hay que avanzar un poco más en esto. Son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de participación infantil, yo estoy haciendo una investigación sobre eso. Entonces he revisado hartos documentos, hartos papers, y en muchos, en realidad, se ha documentado los beneficios de la participación infantil, no solamente para el propio niño, que por supuesto que son relevantes, sino también los beneficios que hay para la sociedad en su conjunto, el tener ciudadanos que están aprendiendo a ser ciudadanos, no cuando cumplen los 18 años, ¿cierto? No cuando les toque ir a votar y eso significa ser ciudadanos, sino que ya participar de espacios de decisión, de quizás cosas que pueden ser cotidianas, ¿cierto? O de procesos en los cuales estén involucrados, siempre por supuesto con la orientación y la guía de los adultos que los acompañen, pero ese involucramiento a nivel social también posibilita una sociedad mucho mejor porque también los niños van entregando un feedback, una retroalimentación también respecto de los asuntos que a ellos les atañen. Y bueno, principios rectores de la convención. Y les dije que no vamos a hablar de todo el articulado porque son varios artículos, pero sí tenemos 4 principios rectores de la convención. Yo creo que uno, si ya se aprende los 4 principios, es como tenemos ahí algo ahí para meter en la cajita de herramientas que uno tiene que tener, ¿cierto? Las 4 patas de la mesa, como digo yo. Primer principio, el de no discriminación, que implica en realidad, es como que lo vemos en negativo, no discriminar, que implica que en realidad estamos hablando del principio de igualdad, ¿ya? Todos los niños son iguales en términos de sus derechos, ¿cierto? Y entonces no deberíamos establecer ningún tipo de diferenciación para que ellos puedan acceder y materializar estos derechos. Entonces, un niño no puede ser víctima de ningún tipo de discriminación que afecte, ¿cierto?, este ejercicio pleno de los derechos, por ejemplo, en función de su color de piel, idioma, sexo, religión, opinión política también, si es que la plantea, de cualquier otra índole, nacionalidad, no sé, si es de un pueblo originario, un pueblo indígena, su posición económica en la sociedad, algún tipo de discapacidad. Acá dice en la Convención de Impedimentos Físicos, bueno, discapacidad, ¿cierto?, física, intelectuales, lugar donde nació, la situación de los padres, etcétera. Ningún elemento debería hacer que un niño sea diferente a otro para ejercer sus derechos, ¿ya? Y también plantea acá entonces que pudiese ser que cuando se da esta discriminación sea por 3, digamos, acciones. Por una parte, la distinción, ¿cierto? Es decir, esta persona es diferente a esta otra, ¿cierto? Entonces hago distinciones en ese sentido. O excluyo, digo, voy a pensar en los niños, por ejemplo, que han nacido en Chile, los niños chilenos. El Estado debe preocuparse de los niños chilenos, pero hay niños dentro del país que no son chilenos. Y cuando pensamos en eso, siempre estamos pensando también en niños migrantes, ¿cierto? Con todas las dificultades que también implica la migración, ¿cierto? Irregular, ¿cierto? Todo aquello que también conlleva. Pero ningún niño
independiente de su nacionalidad, ¿cierto? Lugar de origen o características o condiciones de los padres, debería ser excluido. Esta es una otra posibilidad. O la restricción, hacer algún tipo de diferenciación que implique que un niño no accede a todo el ejercicio de sus derechos. Y ahí, por ejemplo, podemos pensar a los niños con discapacidad. Yo que trabajo harto en el ámbito de justicia, bueno, lamentablemente hay una restricción de los derechos de los niños en términos de discapacidad cuando deben acceder a la justicia. Tenemos ahí que seguir avanzando muchísimo, porque si bien hemos tenido legislación y procedimientos nuevos en términos del acceso a la justicia a los niños, aún falta mucho. ¿Cierto? Siempre, yo, bueno, trabajo mucho respecto de la ley de entrevista investigativa y en general respecto al acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Y la pregunta por los niños con discapacidad siempre surge. Siempre está ahí cómo los niños pueden participar en una entrevista, cómo pueden ir a un juicio, cómo pueden entregar su opinión o pueden ser testigos cuando tienen, por ejemplo, distintas capacidades en términos de comunicación. Tienen quizás una dificultad para expresarse oralmente, pero tienen otras formas de comunicación. Bueno, ahí restringimos los derechos de esos niños porque no contamos con las herramientas aún necesarias para poder darles ese acceso. Entonces ahí hay un ejemplo de cuando se restringe el ejercicio de los derechos. Bueno, ¿qué implica en concreto este tema de la no discriminación? Entonces establece que el horizonte de igualdad debe estar presente, ¿cierto?, en todas las acciones del Estado. Y por supuesto, para eso también hay que preocuparse especialmente de dirigir algunas acciones para remover las inequidades, las desigualdades existentes que podemos ver, ¿cierto?, que podemos detectar. Cuando detectamos una desigualdad en el acceso a algún derecho o algunos derechos respecto de un grupo de niños, entonces es que no se está cumpliendo este principio de no discriminación y debemos avanzar hacia allá. Lo que yo les comentaba recién, hemos detectado una dificultad desde la sociedad adulta, por decir así, desde la sociedad, para que niños con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia. Bueno, detectamos eso, tenemos que entonces ir más allá a acciones concretas para que eso no ocurra y podamos entonces sí respetar y resguardar el principio de no discriminación. O sea, acciones. Segunda patita de la mesa, esta es una patita bien compleja, porque es el interés superior del niño. Yo hace poquito hice un curso también respecto de esto bueno, en mi caso de los aspectos psicosociales que están involucrados en este principio. Em, pero claro, desde el mundo del derecho, desde el mundo más digamos, desde lo legal, se plantean, o se plantearon más bien en el pasado quizás, algunas dificultades para poder comprender, ¿cierto?, el interés superior del niño. Y que en la letra, ¿cierto?, o digamos como la definición tiene que ver con eh, el derecho a analizar y a adoptar cada toma de decisión, cada resolución, cada decisión, em, resguardando, ¿cierto?, o considerando el pleno cumplimiento de los derechos o el máximo goce de los derechos del niño. Y es además un principio que está como principio, ¿cierto? Y está también pensado en el ámbito legal como un derecho, ¿cierto? Pero también debe ser evaluado y determinado en cada caso en particular, debe caracterizarse, ¿cierto? Más allá de tener, siento, esta mirada más amplia o esta definición más amplia que implica el pleno goce de los derechos, porque a veces en situaciones específicas pueden haber eh, tensiones entre derechos, ¿cierto?, del propio niño o en función de los derechos de otras personas también, cuando hay que tomar una decisión. Entonces, por supuesto que ahí tiene que ser analizado en el caso a caso, ¿cierto?, con criterios también específicos. No me voy a meter mucho más allá en esto, pero es relevante entonces meternos un poco más a comprender lo que implica, ¿cierto?, este principio que también es parte de la norma en nuestro país. Y bueno, ¿qué implica en concreto, ¿cierto? Reconocer y aplicar justo este principio de interés superior del niño, entender que puede entrar en conflicto, ¿cierto?, con los intereses de un grupo o de una comunidad determinada, pero deberían ponderarse los derechos de ese niño, ¿cierto?, o un colectivo de niños en particular de un modo prioritario. Pues ahí estaríamos también reconociendo y dándole valor a este principio, ¿cierto?
Esto es muy de una bajada ya más concreta, más específica, pero en las decisiones, y también yo lo pienso, nuevamente llevándolo al terreno del trabajo de los profesionales del ámbito psicosocial, que tenemos que considerar cuando tomamos decisiones también respecto de un niño, niña, adolescente en una intervención, en una evaluación también, cómo entonces estamos promoviendo, propiciando el ejercicio pleno, ¿cierto? El máximo goce de sus derechos, como preguntarnos, y quizás de nuevo la definición, pero llevándolo al caso en particular que estamos trabajando con el, o con respecto al niño con el cual estamos interactuando. Tercer principio, derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. También además es un artículo específico de la convención, ¿cierto? Y lo que implica básicamente es que tomemos todas las medidas, busquemos todas las formas para que los niños se desarrollen en la mayor medida de su potencialidad, ¿cierto? Reconociendo que, por supuesto, siempre hay diferencias individuales, pero entregándole todas las opciones para que ese desarrollo aparezca, fluya, ¿cierto? Y entonces se pueda dar en su máxima potencialidad. Em, Veamos entonces cómo lo pensamos en concreto. Bueno, hay varias cosas que se plantean dentro de la convención, ¿cierto? Desde el enfoque de derecho. Algunas cosas quizás ya son más, em, ya han sido abordadas, ya no son quizás problemáticas actuales, pero en su momento sí lo fueron, como por ejemplo acciones concretas, ¿cierto? Adopción de medidas concretas para aumentar la esperanza de vida de niños, niños y adolescentes. A comienzos del siglo anterior, em, muchos niños morían, ¿cierto?, en sus primeros años de vida por diferentes situaciones que tienen que ver también con avances de la medicina que no estaban en ese momento, ¿cierto? También disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad materno-infantil, o sea, madres que también fallecían, ¿cierto?, en el parto o, digamos, días después, que también implica, por supuesto, dificultades en el crecimiento, en el desarrollo de un niño, ¿cierto?, en términos de su crianza. Combatir la enfermedad, proteger la salud, proporcionar alimentos nutritivos, agua potable. Como ustedes se fijan, como que se han tomado muchísimas acciones en ese sentido, ¿cierto? Ahora no es tan esperable que un niño cuando nazca y durante sus primeros años de vida, ese niño muera, ¿cierto? Tenemos vacunas, tenemos programas, controles, un montón de cosas, ¿cierto? Tampoco es tan esperable que las mujeres mueran en los partos. Eh, Han habido diferentes programas para proporcionar leche a los niños durante sus primeros años de vida. Hemos avanzado mucho en eso, em, pero falta mucho más que, digamos, tener avances respecto, por ejemplo, de la protección contra toda forma de violencia. Los niños siguen siendo víctimas de violencia a tal nivel, de acuerdo a las cifras que también se manejan a nivel nacional y a nivel mundial, que es prácticamente una pandemia, la violencia instalada en la vida de los niños. Y ahí tenemos que entonces seguir avanzando, porque la violencia, como parte de la vida de un niño, sea algo, sobre todo cuando es una violencia que se perpetúa, es permanente, cuando hay diferentes experiencias adversas en la infancia, eso tiene implicancias relevantes en el desarrollo físico y también psicológico de un niño. Entonces, cuando tenemos conciencia de eso, es que tenemos que entonces ir a abordar estas diferentes formas de violencia que están sufriendo los niños en este momento. Pensemos en el momento actual, pensemos en Chile, que esto es lo que hablábamos antes, niños víctimas de delincuencia, la explotación sexual infantil, que también lamentablemente ha ido creciendo en términos de cifras, además de las cifras que ya siempre son abultadas y que siguen aumentando, como las, por ejemplo, relacionadas con delitos sexuales o maltrato. Entonces ahí todavía falta. Muy bien, los niños ya no sufren desnutrición, ya no hay tanto riesgo de mortalidad infantil en los primeros años. Quizás nos fuimos al otro lado un poco por el tema de algunos problemas en sobrepeso, pero en general eso se abordó bastante bien desde la política pública. Falta aún más seguir abordando eso respecto de protección contra toda forma de violencia. Y la última patita, que es donde yo más he trabajado, ¿cierto? Y pues también yo les planteaba el derecho a ser oído, ¿cierto? Como un elemento relevante dentro de la convención, que es lo que yo también he ido adoptando, es el principio de participación, que es un principio que de alguna forma debería ser el articulador justamente del ejercicio de derechos del niño, de todos los que están dentro de la convención. Implica entonces que un niño, niña, adolescente tiene derecho a la libertad para expresar su opinión sobre las cuestiones que afectan su vida social, económica, religiosa, cultural, política. Pero que eso ya
suena bastante decidor y quizás muchas veces choca con algunas concepciones o ideas que tenemos respecto de la niñez a nivel de la sociedad, ¿cierto? Como que los niños deben opinar de política, deberían estar como, digamos, excluidos de ese mundo, de las preocupaciones propias, digamos, de los adultos en ese sentido. Pero acá plantea que los niños pueden tener esa posibilidad, es la posibilidad de agencia, de poder hacer, de poder decir, de poder influir también. Entonces, esto implica el derecho a emitir su opinión, a que se le escuche. Porque a un niño podemos decirle, ya, dale, cuéntame, dime qué opinas, cuál es tu punto de vista. Pero distinto es que yo de verdad hago un ejercicio de escucha, de internalizar su opinión, de poder comprenderla, de si es esto apropiado también incluirla dentro de la decisión que se tome y si no también argumentar por qué no. ¿Cierto? Derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión, derecho a la información, también quiero que también hemos avanzado un poquito más en eso, de lo que no en derecho a la libertad de asociación, esto no es algo muy reconocido en general. La participación es fundamental entonces para que un niño pueda ser efectivamente considerado como un sujeto de derechos, porque si no, como en el fondo todos sus derechos pueden ser ejercidos en el máximo goce. Bueno, ¿qué implica en concreto? Más allá de todo esto que está aquí, ¿cierto? Que ustedes pueden leer, tiene que ver con que los niños puedan tomar decisiones desde muy pequeños, ¿cierto? En cosas que pueden ser cotidianas también, pero que también van fortaleciendo, van desarrollando este sentido de agencia, de que soy agente de mi vida, que puedo tomar decisiones tan simples como qué ropa me pongo hoy día, ¿cierto? Si voy o no voy a un cierto lugar, y más digamos, digamos, más grandes, ya con mayor desarrollo, otras seguramente decisiones que son más complejas. Y por supuesto que este derecho de la participación, este principio, va muy de la mano, van también del principio de autonomía progresiva. Es distinta probablemente la participación, como la concebimos, de un niño, por ejemplo, en la edad preescolar, a un niño que está en la etapa escolar, ¿cierto? A un adolescente. Tenemos que también tener en consideración aquello al momento de pensar en propiciar en espacios de participación, ¿cierto? Y bueno, por supuesto también cómo vamos interactuando con los adultos que están con un niño, ¿cierto? Para que puedan propiciar, para que puedan fortalecer también esta capacidad de participación en los diferentes aspectos de su vida. Bueno, con todo esto, sobre todo con lo último, con esto de que los niños participen en diferentes aspectos, que den su opinión, bueno, eso quiere decir que los adultos deben hacer caso en todo lo que digan los niños, niñas y adolescentes. Yo lo pongo acá como una pregunta que a veces me han hecho en capacitaciones, en ámbitos formales, más informales, cuando hablamos de esto. Entonces, porque el niño dice que se quiere quedar con la mamá, entonces yo tengo que decidir que se quede con la mamá. No tiene que ver con eso. No es como que si el niño dice A, entonces la decisión sea A, sino con escuchar, dar el espacio, ¿cierto? Y después también em, poner en relación con otros elementos la opinión del niño, ¿cierto? Para desde ahí entonces tomar una decisión que también la incluya, pero no necesariamente va en el mismo sentido, ¿cierto? Bueno, el Comité de los Derechos del Niño establece que los adultos y el Estado siempre deben cumplir con los siguientes cuatro pasos para respetar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Consultar su opinión de todos los asuntos que les afecten, evaluar dicha opinión en base al interés superior del niño. Entonces ponemos en relación el derecho a la participación con el derecho o el principio, ¿cierto?, de interés superior del niño. Entonces evaluamos si se considera dicha opinión en términos de si va a ser beneficioso o perjudicial para el desarrollo, para su protección, dignidad, aquello que el niño está prefiriendo, por ejemplo, si es que nos entrega una visión en ese sentido. También comunicarles la influencia que ha tenido su opinión en la decisión adoptada. Porque como yo decía antes, no quiere decir que si el niño me dice que quiere A, va a ser A. Pero si yo en alguna circunstancia tengo que tomar una decisión, escuché al niño y me dijo A, pero mi decisión es B, bueno, también informarle al niño qué pasó, porque la decisión es distinta, cómo yo tomé en consideración su opinión, y cómo también tomé en consideración otros elementos para llegar a la decisión B, que fue la que tomé.
Y por último, también siempre importante la información, explicarle las consecuencias que tiene para ellos la decisión adoptada, los alcances. Se ha visto, bueno, se ha documentado y puede ser un poco obvio, pero las investigaciones también así lo confirman. Cuando un niño participa de un proceso completamente, no solamente se escucha y después no se le involucra, sino que se involucra en todo el proceso de manera continua y se le explica también respecto de la decisión adoptada, aun cuando no sea aquello que quisiera el niño, es más probable que colabore, que participe, que le haga sentido, si es que tuvo una participación significativa dentro del proceso. Y yo ahí siempre lo llevo mucho a aquello que también es lo que trabajo yo más cotidianamente, que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿cierto? Cuando un niño ha participado del proceso, se le ha informado, se siente involucrado, y finalmente se le entrega información respecto de la decisión y de lo que eso implica para su vida, cuando siente que ha sido parte de todo eso, aun cuando la decisión no sea la que él quisiera, igualmente es más probable que tenga una visión mucho más de colaboración, ¿cierto?, respecto de aquello. Bueno, vamos avanzando un poquito porque ya estamos llegando a la hora. Yo solo hago esto como un spoiler, ya del curso que vamos a tener entonces. ¿Qué normativas nacionales? Porque ya vimos el tratado internacional más importante. Esto también el enfoque de derechos de la infancia nos dice que no solamente la convención, sino que todos los tratados y los instrumentos internacionales que estén relacionados con infancia, pero también por supuesto que tenemos que conocer la normativa nacional, ¿cierto? Que pueda estar relacionado y que afecte también en el trabajo con niños, niñas y adolescentes que podamos tener. ¿Cierto? Entonces, yo acá, muy cortito y breve, porque además no es mi ámbito específico, ¿cierto? De expertise, esto es legal, pero sí tres consideraciones o tres leyes específicas para poder también mirar. La Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que en realidad debiese haber sido una de las primeras leyes de todas estas que les voy a presentar, pero fue la última. Su tramitación partió sí en el año 2015, pero fue una tramitación larga, con algunos ripios en el camino, algunas dificultades también, y finalmente fue promulgada en 15 de marzo del 2022 y entró en plena vigencia, ¿cierto? Salvo lo que tiene que ver con las oficinas locales de la niñez, ¿cierto? Que son de implementación progresiva, ¿ya? Bueno, igualmente hay varios reglamentos que tenían que hacerse a propósito de esta ley que también fueron poco a poco realizados, eran muchos reglamentos para muchas cosas que habían que hacerse también, entonces también fueron un poco más lentos. Bueno, de alguna forma esta ley es como la bajada de la Convención de los Derechos del Niño, por eso debió haber sido mucho antes probablemente que otras leyes, porque es como la ley paradigma, la ley paraguas, que debería también servir de interpretación a otras leyes. Pero bueno, lo hicimos al revés por diferentes razones, ¿ya? Y esta ley consagra ahí, digamos, explícitamente que los niños son sujetos de derechos. Y además articula las diferentes instituciones de infancia, que como ustedes verán, ¿cierto? Ya estaban muchas de ellas, incluso antes esta ley. La Defensoría de la Niñez, ¿cierto? Que empezó en el año 2018, la Subsecretaría de la Niñez, también del mismo año, el Servicio de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Mejor Niñez, entre comillas, 2021, y yo puse en tramitación ahí, pero en realidad ya estamos progresivamente instalando el servicio de reinserción juvenil, que partió en algunas regiones ya hace poquito, ¿cierto? Y otras instituciones más que también se crean a propósito de esta ley. Bueno, yo no voy a hacer mucho spoiler de esto, ¿cierto? Porque además, si toman el curso van a poder también tener especialistas en la materia que van a poder hacer esta bajada. Pero una primera ley, entonces, la normativa nacional, la ley de garantía, que le decimos así, la ley 21.430, sobre garantías y protección, ¿cierto? Em, integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto que, como les decía, es un paraguas general, esto es a nivel universal, no es específicamente de algunos grupos de niños, sino que a nivel general. Lo que sí es más focalizado es esta segunda ley, que es la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que también se le conoce como el Servicio Mejor Niñez, que es como el nombre de fantasía.
Fue una de las transformaciones impulsadas por el Acuerdo Nacional de la Infancia en el año 2018. Recordarán que hace varios años atrás, en esa época, ocurrió algo que la verdad es que como país nos marcó muchísimo, que fue la muerte de la niña Lisette Villa, ¿cierto? En un CREAT, ¿cierto? Un centro residencial de administración directa del Estado, que implicó muchas cosas, muchas cosas. Una de esas fue que políticos, ¿cierto? Y principalmente parlamentarios, ¿cierto? De diferentes sectores políticos, se juntaron y plantearon este Acuerdo Nacional de la Infancia, y una de las cosas que había que hacer, que también era algo que a nivel social estaba también ahí solicitándose, era la transformación del Sename. Entonces el Sename se transforma, ¿cierto? Y se divide, por una parte, con en un ámbito de protección especializada, que es este servicio, ¿cierto? Que está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y este nuevo servicio también, ¿cierto? Que vimos recién, para no equivocarme en el nombre, ¿cierto? Reinserción juvenil, que digamos ya con eso se cierra por fuera la puerta del Senado, y eso está al alero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces se separan, ¿cierto? Estos ámbitos en los cuales actúa Sename, y se termina en ese sentido el Sename. Y tenemos entonces acá en el ámbito de protección especializada este servicio conocido como Mejor Niño. Se publica la ley el 5 de enero del 2021, pero había que hacer varias transformaciones, ¿cierto? Entonces hubo un periodo ahí de puesta, ¿cierto? Digamos, de marcha blanca, y finalmente ya entra en vigencia en octubre del 2021. Y por supuesto que, aunque esta ley es anterior, igualmente forma parte del sistema de garantías y protección integral que se crea con la ley 21.430. Y además de estar, de ser dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente dentro del ministerio está sujeto a la fiscalización de la Subsecretaría de Niñez. Y en palabras muy simples, pensemos en esto como columna vertebral del servicio. Tiene diferentes líneas de acción, ¿cierto? Que son las modalidades de atención y protección especializada. Por ejemplo, las líneas de acción de cuidado alternativo. Después está la bajada de esto a programas, ¿cierto? Modelos de intervención ya más específicamente, a través del cual el servicio desarrolla la línea de acción, lo anterior. Entonces, un ejemplo de los cuidados alternativos son sistemas residenciales, ¿cierto? También están los FAE, ¿cierto? Las familias alternativas, extensas o externas, ¿cierto? Y por último, el proyecto, que es lo que ejecuta directamente un organismo colaborador. Por ejemplo, el Hogar Nueva Esperanza. Entonces, línea de acción que después va derivando en programa y específicamente en quién lo ejecuta, que es el proyecto. Y las líneas de acción, para ya terminar esta parte, que aquí yo creo que podríamos hablar mucho, pero tampoco es mi área de expertise, pero para tener también este conocimiento, está el diagnóstico clínico especializado, ¿cierto? Que son aquellos diagnósticos que se hacen y que deberían estar disponibles para la audiencia preparatoria, ¿cierto? En un tribunal de familia, y que es para todos los niños, ¿cierto? Que forman parte de la oferta programática. Y también continúan las pericias, ¿cierto? La línea de pericia, que ya es más específica, es un elemento probatorio, por ejemplo, que puede pedir un tribunal, que se decreta en los hechos a probar, ¿cierto? En la audiencia preparatoria, y que finalmente se recibe en la audiencia de juicio. ¿Ya? Tenemos, por supuesto, las líneas ambulatorias, intervención ambulatoria, ¿cierto? En reparación de daño, de fortalecimiento y vinculación familiar. Aquí algunos programas, porque hay varios más, pero los más conocidos o más, como más comunes y que están presentes a nivel territorial de una manera mucho más extendida, los PRM, estos programas de reparación de maltrato, los PIE, los programas de intervención especializada, los PPF, programas de prevención focalizada, que creo, si no mal no recuerdo, que también hay una variación ahora respecto de estos últimos. Y los cuidados alternativos. Tenemos ahí los programas FAD, ¿cierto? De familias alternativas especializadas, extensas o externas, y las residencias proteccionadas. Y por último, se incorpora, no como una unidad separada como era en el Sename, sino que como una línea de acción, la adopción, ¿cierto? Que tiene que ver con privilegiar la medida de familias alternativas, ¿cierto? Bueno, que un niño en realidad que tiene, ¿cierto? Que ha sido separado de su medio familiar original, ¿cierto? Vaya a un sistema de cuidado alternativo, ojalá no residencial, y en eso también el Comité de los Derechos del Niño se lo ha exigido, ¿cierto? En nuestro país, de que los niños bajo los 3 años no estén en esos sistemas, sino que en familias alternativas, ¿cierto? De cuidado,
y que también se propenda a la adopción, ¿cierto? A que estén en un medio familiar, ¿cierto? Que les asegure el ejercicio de sus derechos. Se saca la línea de representación judicial que estaba antes en los PRJ, ¿cierto? Los programas de representación judicial, se cierran de hecho, y todo eso pasa a ser parte de el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ahí tenemos el programa Mi Abogado, y también la línea de la niñez y la adolescencia se destiene. Bien. Y por último, ahora sí que voy terminando, la Ley 20.057 sobre entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y violentos. Esta es una ley que se promulga en el año 2018. Y que vamos de atrás para adelante. Esta ley tiene varios años más ya de implementación en nuestro país. De hecho, ya está totalmente vigente en todo el territorio nacional, porque tenemos una ley que se instaló progresivamente en algunas regiones, ¿cierto? Hasta ya completar su implementación y su vigencia en todo el país. Básicamente tiene cambios específicos en el proceso de justicia penal, que van desde la denuncia, la forma de recibir las denuncias, en sobre todo respetar aquellos procesos en los cuales los niños van a hacer la denuncia solos o acompañados. Hay protocolos específicos también para aquello. Y además de eso, integra dos técnicas específicas dentro del sistema de justicia penal. Una, la entrevista investigativa videograbada, ¿cierto? Que es parte de las diligencias investigativas que decreta la Fiscalía. Y la verdad, como ustedes verán acá en esta línea de tiempo, debería ser lo más cercana a la denuncia. O sea, es una denuncia, no hay un plazo, pero sí se propende que sea lo más cercano, ¿cierto?, a la denuncia. Antes de eso, un profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público corrobora que el niño esté en las condiciones adecuadas, mínimas por lo menos, para poder participar de una entrevista investigativa videograbada. Y esto reemplaza todas esas múltiples declaraciones que un niño hacía previo a esta ley, ¿ya? Esas declaraciones que implicaban ir varias veces, por ejemplo, a fiscalía, además de, no sé, de lo que decía el niño en el servicio médico legal, de la pericia, de, bueno, todas esas declaraciones múltiples que a veces los niños tenían que dar. Eso todo está entonces reemplazado y configurado en esta entrevista investigativa videograbada, que también por eso la idea es que esté al inicio, ¿cierto?, del proceso de investigación, para que sea también un insumo relevante para decretar otras diligencias específicamente a propósito de esa información. Además, se restringen las pericias, ¿cierto?, particularmente las pericias que tienen interacción, que implican o suponen una interacción con el niño, como por ejemplo las pericias psicológicas, que la verdad era un nuevo crítico bastante relevante antes de esta ley. Ha disminuido muchísimo actualmente el número de pericias que se solicitan también respecto a los niños, porque también no se prohíben, pero hay restricciones para que sean más específicas y en los casos que realmente así se requieran. También se modificaron las interacciones a nivel de los exámenes sexológicos también, para que sea lo más respetuoso, cuidadoso, ¿cierto?, para los niños, niñas y adolescentes. Y en los casos, ¿cierto?, que son del 10 al 15% los delitos sexuales que llegan al juicio oral, también se introduce esta segunda técnica, que es la intermediación, que implica que un niño no va a ir a la sala de audiencia a declarar, sino que va a estar en una sala distinta, separada, una sala especial, sin la presencia nada más que de una persona que es el intermediario o intermediario, pero que hace justamente como dice el nombre, es estar entre medio, está escuchando, ¿cierto?, con una muela acá, con un audífono, las preguntas que hacen las partes, porque eso no cambia, ¿cierto? Examen directo contra examen, ¿cierto? Las preguntas que hacen las partes y se las va entregando al niño, ¿cierto? Modificándolas en forma únicamente para que el niño las pueda comprender sin lenguaje técnico, jurídico, que para el niño resulte complejo de comprender, ¿ya? Entonces, y también para eso hay un protocolo específico que también se ha hecho en nuestro país. Esta ley, la verdad es que es una ley bastante moderna, pero como muchas en nuestro país, con poco presupuesto, así que ha implicado también esfuerzos relevantes de todas las instituciones del sistema de justicia penal, Ministerio Público, las policías, Poder Judicial, pero también es una ley que ha permitido también un mejor trato para los niños dentro del sistema de justicia penal. Es del ámbito penal solamente y únicamente. Bien, y con eso estoy entonces finalizando y doy espacio también
tenemos algunos minutos entonces para aquellos que tengan quizás alguna consulta o un comentario, quieran hacer algún tipo de intervención también respecto de aquellos temas que vimos en la presentación. Veo una mano levantada. Muy bien, Alberto. Hola, buenas tardes. Gracias por la intervención. En relación a lo que exponía de la participación del niño, niña, adolescente en el ámbito social, y mi consulta es en el entorno o en el marco del desarrollo evolutivo del niño. ¿Qué tan complejo, conflictivo o positivo sería que en tan temprana edad participe en estas actividades, corriendo el riesgo que rompa o que minimice su niñez? Sí, por supuesto que eso hay que siempre mirarlo con mucho resguardo, ¿cierto? O sea, que la participación sea beneficiosa para el niño, por supuesto. Desde ahí hay que también siempre considerar aspectos evolutivos. Entonces, vos sí les decía, es distinto considerar la participación de un niño en la etapa preescolar, ¿cierto? Escolar o adolescente. Tenemos que también pensar cómo vamos a hacer que sea una participación significativa. Desde ahí entonces el niño tiene que comprender primero, ¿cierto? ¿A qué se refiere su participación? O sea, un niño, por ejemplo, de 5 años, es poco probable que lo vinculemos, por ejemplo, a un consejo consultivo. Es poco probable, ¿cierto? Quizás los espacios de participación para los niños pequeños van en su vida cotidiana, ¿cierto? En su vida en el hogar, en su vida en la familia, en su vida, no sé, en el espacio educacional, en aquellas cosas, ¿cierto? Específicamente. Por eso yo les daba un ejemplo que puede ser muy burdo, pero también muy cotidiano, como de elegir algunas cosas específicas, ¿cierto? Como, no sé, en su vestuario, en juegos, interacciones, etcétera. Por involucrarnos en procesos de participación más, digamos, como más complejos, no porque el niño no lo va a comprender y probablemente tampoco va a lograr interactuar. Poco a poco los niños cuando van creciendo podemos vincularlos a espacios más complejos de participación. Y un ejemplo de eso es lo que sean los consejos consultivos, que se han ido también instalando muchísimo, a propósito también de la instalación a su vez de las oficinas locales de la niñez. Entonces ahí se llaman niños, por ejemplo, ya de 12 años hacia arriba, que pueden también comprender mucho más los alcances de su participación, también su consentimiento para participar es mucho más informado desde ahí. Entonces ahí hay una distinción, por ejemplo, respecto a un niño escolar, preescolar y un niño escolar. Podemos también incluirlos ahí. En los colegios a veces también hacen asambleas, ¿cierto? Y los niños más grandes, ¿cierto? Pensemos sobre todo de 10 años hacia arriba, también pudiesen participar en ese espacio. No pasa en nuestro país, pero en otros países, yo me acuerdo que hace unos años atrás cuando trabajé en la Defensoría, lo estuvimos también revisando, otros países donde los adolescentes participan en la vida social política y, por ejemplo, tienen derecho a voto, como yo les comentaba, derecho voluntario, ¿cierto? En algunas elecciones en particular, cuando son más cercanas a su territorio, como por ejemplo las de alcaldía o ayuntamiento. Esas son formas de considerar la participación en función de la autonomía progresiva. Y tenemos que también ser muy cuidadosos, no solamente decir que el niño participe en todo, sino que está preparado para participar y qué condiciones también le vamos a entregar para que esa participación pueda ser significativa y comprendida. Entonces, también como con harto ojo de cómo consideramos también los adultos esas formas de participación. Me parece súper interesante la pregunta, Alberto, como para ir dándole una bajada, ¿cierto? Porque aquí vimos principios que suenan muy bien digamos, en el papel, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Partamos desde ahí, desde lo cotidiano y después vamos pensando también en otros espacios, siempre en función de sus características, ¿cierto? Y de su autonomía progresiva. Muchas gracias, Alberto. Tengo otras manitos levantadas. Tengo a Alan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, bueno, yo tengo un poco de experiencia en el tema de lo que es incluirse tanto en la investigación dentro de lo que es el antiguo Sename, como mencionaba usted, que hubo un cambio de objetivo de acción, un objetivo de cambio y todo aquello. Eh, Estuve en un hogar, el cual también era basado en la política Sename, pero no me queda claro mucho el cambio de Sename a esta otra perspectiva de nombre. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad cambian los objetivos, pero en realidad no se cambia el foco de trabajo de cada profesional. Principalmente porque, obviamente, es importante considerar qué profesional debe participar, pero cuáles son las cualidades del profesional que está trabajando con ellos.
Yo tuve una ayuda muy importante que fue psicopedagógica durante mi estadía en un hogar. Pero obviamente en este actual modelo en el cual, del que estamos hablando, no se considera el trabajo psicopedagógico desde el área socioemocional, siendo que años antes de que Sename fuera en picada, este profesional generaba grandes aportes. Entonces, mi pregunta va hacia cómo esta nueva perspectiva de trabajo involucra a profesionales que de verdad deben estar involucrados en las áreas emocionales para que los niños comprendan cómo es su institucionalización al ingresar al centro. Porque es muy importante considerar cuáles son las emociones de este niño, cómo está aceptando institucionalizarse. Porque el adulto obviamente cree que el niño no lo comprende, pero lo visualiza e intenta comprenderlo desde una perspectiva muy distinta a como la comprendemos nosotros. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo nosotros identificamos o cómo identifica también la normativa de ley y también, obviamente, los que coordinan, los que dirigen estos programas, aquellos? Wow, tremenda pregunta, Alan. Y primero que todo, te agradezco también que nos cuentes también desde dónde está tu punto de vista, porque eres protagonista, además de todo esto. Y sabes mucho mejor que nosotros lo que implica también estar en un proceso así. La verdad es que, bueno, esto queda grabado, pero bueno, me hago cargo de mis palabras. Sí, la verdad es que el cambio de servicio o CENAME, esto, Servicio Mejor Niñez, lo que he visto en la práctica, yo no trabajo ya, yo trabajé muchos años anteriormente en Sename, no trabajo actualmente ahí, pero tengo interacción, conozco personas que sí trabajan en nuevos servicios en diferentes ámbitos. Y la verdad es que no ha sido un cambio sustantivo porque no hay un cambio en realidad de paradigma de fondo, ¿ya? Las subvenciones se mantienen, ¿cierto? eh, Varias lógicas se siguen manteniendo en términos de financiamiento, de estructura, creo yo también, de falta de sustento de evidencia empírica también en las orientaciones técnicas de los diferentes programas, faltas de recursos en la ejecución, o sea, un montón de cosas que estaban en Sename y que no era como decir, si se acaba Sename, se acaba el problema, porque en realidad el servicio también hereda muchas de esas cosas y de esas lógicas porque no hay un cambio importante de paradigma. Y lo que debería ser más relevante en todo esto es lo que tú planteas, Alan, de tener una visión centrada en el niño, ¿cierto? Así como hablamos del enfoque, ¿cierto?, de derechos de la infancia, que debería estar también justamente en todo esto, también un enfoque centrado en la perspectiva del niño. Y creo que eso también está, no sé si ausente 100%, pero no está, digamos, 100% plasmado también en las orientaciones técnicas de todos los programas, porque también implica recursos. Entonces, creo lamentablemente, Alan, que si bien pueden haber cosas que eventualmente han mejorado, digo eventualmente porque tampoco soy parte del sistema actualmente, así que no lo veo desde adentro, pero muchas, lamentablemente, ese es el problema, muchas se han mantenido. Y ese es el nuevo crítico, porque en algún momento vamos a empezar a hablar entonces de que desaparezca mejor niñez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que qué es lo que tiene que aparecer o qué es lo que tiene que cambiar? Es la lógica más de fondo, ¿cierto? Y sobre todo también de poder trabajar mucho más con evidencia empírica, con resultados claros respecto de lo que funciona y lo que no funciona también en los programas de intervención. Creo que hay que cambiar muchas cosas en ese sentido que se han mantenido, ¿cierto? Hay cosas que no cambiaron en realidad del paso de un servicio a otro, y no porque se haya, digamos, terminado Sename así como en el nombre, terminó todo el problema. La verdad es que se mantuvo y falta mucho en ese sentido de comprender también eh, el rol del niño en todo esto. No sé, hay cosas que otra vez estaba también en un seminario, en una clase, y me decían, es que sigue la lógica, por ejemplo, de los tiempos de intervención para los PRM. Un ejemplo que me daba alguien. Sigue los 18 meses, creo, me decía. Claro, yo algo que también veía desde hace muchos años cuando también se decían derivaciones a PRM, claro, 18 meses, porque otro niño necesita esa plaza, pero resulta que a lo mejor 18 meses no fueron efectivos o falta mucho más, porque en realidad si hablamos de reparación de maltrato grave, 18 meses puede ser un tiempo muy escaso, ¿cierto? Y además muy estándar, porque cada niño puede necesitar cosas distintas también. Entonces, creo que también esas lógicas hay que incorporarlas, pero creo que no están ahí puestas en, digamos, en el papel de este nuevo servicio. Eso te lo puedo comentar, Alan, desde, y ya salí hace un rato atrás digamos, de toda la parte proteccional directamente, pero lo que también he podido recoger desde los profesionales que están trabajando ahí,
la sobrecarga, la sobredemanda, bueno, diagnóstico clínico especializado que parte hace poco ya se está también ahí viendo algunas dificultades, ¿cierto? Porque es una muy buena idea, pero la ejecución a veces no siempre es la mejor, no están siempre todos los recursos para que... Eso, Alan, es no creo que pueda responder más en detalle. Me perdí Alan. Ah, pero tengo más manitos levantadas. Em, bueno, voy con Karin. Después vamos a ver si estamos con tiempo para otras preguntas más. Karin, ¿por ahí estás? Karin Navarrete, Hola, hola, sí, sí. dígame, Mira, cuéntame. yo resulta que trabajo en un liceo y en el liceo trabajo en convivencia escolar, soy trabajadora social. En este caso, yo trabajo con los programas de redes y trabajo con todos los programas que se nombraron. Perfecto. Me pasan situaciones, hay estudiantes que minimizan o no reconocen el daño efectuado. Por ejemplo, una estudiante no asume el error o el daño que le afectó por ejemplo, un abuso sexual, una violencia intrafamiliar. eh, ¿Cómo abarcar esos problemas que son realmente graves y justamente son 18 meses? Y si son Mm, 18 meses, los dejan hasta los 18 meses y no hay más intervención para ellos, los dejan a la deriva. sí. ¿Cómo ayudar a que los programas puedan abarcar más en los establecimientos, que los estudiantes pasan mayor tiempo allá en clases? Sí, Karin, yo creo que tú tocaste un tema que siempre, independiente del tema del seminario curso, siempre aparece alguien y levanta la mano alguien que viene del mundo educacional. Porque ustedes tienen una misión súper importante, que es estar con los niños, ¿cierto? De marzo a diciembre, muchas horas del día, en muchos días de la semana, y de hecho son un ámbito de detección, de identificación de vulneración de derechos que es fundamental. Y lo vimos justamente en pandemia, ¿cierto? Las diferencias que hubo en términos de denuncias y requerimientos de medidas de protección durante esa época, y cómo poco a poco se ha ido también aumentando ese tipo de medidas. Entonces, en los colegios debe haber un trabajo que creo que es muy importante respecto justamente de este elemento en particular que es la identificación y la detección de vulneraciones de derechos. Ojalá lo más temprano posible, ¿cierto? De elementos que a lo mejor puedan ser vulneraciones más leves, entre comillas. Entonces, si reconocemos que toda vulneración es grave, pero más leve en el sentido de la intensidad, por ejemplo, o del impacto respecto a un niño, podemos hacer derivaciones, ¿cierto?, a las redes más locales y cercanas, donde están las OLN, las oficinas locales de niñez, porque es una protección administrativa mucho más rápida, se supone, ¿cierto? En papel así lo dice, más ágil, o donde no están las OPD, ¿cierto? Las oficinas de protección de derechos, para hacer despejes, para poder hacer esa detección temprana. Es el ideal. A veces cuesta porque los colegios no siempre lo tienen explícito, por ejemplo, en sus reglamentos o en sus protocolos internos, pero ojalá se pudiese avanzar mucho más hacia allá para que solo algunos casos más específicos son los que sean después derivados y desde el mundo judicial, ¿cierto? Desde, por ejemplo, por una denuncia, por un requerimiento de protección, a un programa como un PRM, ¿cierto? Que sabemos que ya tienen siempre mucha demanda y tienen esta limitación. Y ahí la pregunta que tú me hacías es súper compleja porque la verdad es que yo no la puedo responder, no podría decirte cómo ayudamos a que no tengan este límite. No hay muchas posibilidades de algo distinto. Está ese límite de los 18 meses y lamentablemente pasa mucho. Y aquí lo ligo con otro aspecto, que a veces estos niños quedan sin intervención, porque o a veces hay como una pequeña, digamos, extensión, pero tampoco puede ser mucha más. No se completan los objetivos de intervención porque es una intervención extremadamente compleja que no siempre está sustentada en un modelo ecológico, porque el profesional que interviene no puede hacerlo todo, no puede cambiar todas las condiciones que llevaron a la vulneración de derechos, puede ayudar al niño, pero hay muchas otras condiciones más que de alguna forma se desatienden. Y, por ejemplo, otra vez hablaba con gente del ámbito de salud, CESPAM, hospitales, que a veces cuando la intervención en el PRM se debe concluir por temas de tiempo, a veces son derivados, ¿cierto?, al ámbito de salud, donde no hay tampoco cupos necesarios, tiempos de intervención adecuados, ¿cierto? No porque los profesionales no quieran, no porque también el sistema no se los permite. Entonces,
pasan casi como una especie de control, ¿cierto? Como control médico, como de control de salud, entonces van cada 15 días, digamos, en consultas cortitas, o en los hospitales también. res- Yo hace un par de semanas hice también una capacitación sobre trauma en el ámbito infantil, con personas del ámbito de salud, de hospitales, y nos planteaban esto, como de, nos llegan casos son terribles, que pasaron por todo, me decía, por todas las siglas que usted me dice, por todas esas siglas pasaron, ya el sistema como que los expulsa, por decir así, no quiero ser tan tajante, pero en realidad son egresados, ¿cierto? Del sistema por diferentes razones. ¿Y qué queda? Claro, la posibilidad de que vaya, por ejemplo, a un hospital, que reciba algún tipo de intervención ahí, pero también no están los tiempos, no está la especialización en muchos casos, ¿cierto? Para poder también darles una atención adecuada, entonces quedamos a la deriva. Y después por eso tenemos niños que reingresan, ¿cierto? O que tienen trayectorias de desarrollo sumamente complejas, y ahí tenemos muchos niños que en realidad no han sido reparados, restituidos en la vulneración adecuadamente, porque cuando hablamos de todo esto, hablamos ya de que llegamos tarde, estamos llegando a la restitución, a la reparación y aún así no estamos siendo efectivos. ¿Cómo estamos evaluando eso, cierto? ¿Solamente porque se completa información en el sistema? ¿O estamos evaluando la efectividad, cierto, del impacto de las intervenciones? Y lo que ahí nos falta un montón para poder entender entonces cuáles serían los mejores dispositivos de intervención. Eso, Karin, no sé si puedo responder mucho, pero yo creo que un desafío importante de los colegios es la detección temprana. Yo creo que ahí pueden trabajar mucho porque tienen esa posibilidad de ver a los niños de manera más cotidiana, más frecuente y también de poder derivar a estos primeros dispositivos que no son de tanta complejidad como las OLN o las OPD. Sí, muchas gracias. Gracias, Karin. Ah, no, he visto que estabas por ahí. Ahí tenía. Em, Le pregunto a Grecia, ¿cómo estamos con la hora? Que ya estoy a oscuras, perdón, no he podido prender la luz. Grecia, ¿cómo vamos con la hora? Tú me planteas. ¿Cómo estamos? Vamos bien, profesora. Como queda una sola pregunta, creo que sí la puede responder. Ya, buenísimo. iPhone, levantó su manito. No sé quién eres. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, bajito, pero te porque escucho. sí, lo que pasa es que tengo problemas con el audio del teléfono y me conecté a un parlante. Ah, perfecto. Ya. Bueno, mi nombre es Natalia Hernández, yo trabajo en un centro de la mujer o ex centro de la mujer ya a estas alturas del año, porque pasó a ser programa de atención inicial en violencias de género. Entonces nosotros antiguamente trabajábamos todavía, pero principalmente nuestro foco hasta el año pasado eran mujeres mayores de 18 años, víctimas de violencia en contextos de parejas, exparejas y padres de hijos en común. Se tiende a pensar claramente que por el hecho de atender mujeres mayores, uno no tendría que ver con niñez, pero pasa que muchas veces se pesquisan no tan solo violencia hacia la madre, sino también a los niños y adolescentes. Entonces, en ese contexto es donde ahora, como nosotros no solamente vamos a trabajar con mujeres mayores de 18 años, sino también con adolescentes, realizando orientaciones y todo eso, es que este seminario para mí principalmente es importante para conocer un poco más sobre las leyes y cómo también atender y realizar una primera acogida, saber dónde derivar también. Mi pregunta es la siguiente. Porque sabemos que antiguamente se decía que el niño era testigo de violencia, el niño, niña o adolescente era testigo de violencia, hoy sabemos que no, que es víctima efectivamente de violencia. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar cuando pesquisamos durante el relato que hay una vulneración que no ha sido denunciada, que ni siquiera los padres a veces tienen conocimiento de esta vulneración? ¿Cómo podemos, de cierta manera, realizar una derivación oportuna a los centros o a las entidades encargadas de llevar estos casos? Súper. Es una pregunta práctica y buenísima, Natalia. Y que bueno, yo no sabía esto que tú me estabas comentando. Había escuchado del cambio, pero es bueno también escucharlo más directamente de alguien que trabaja, digamos, en estos centros.
Entonces ahí, junto con estas normativas también que son parte, digamos, de lo que tenemos que también conocer cuando interactuamos con niños, fundamental es saber qué hacemos si detectamos vulneración de derechos. Si esa vulneración de derechos pudiese ser un delito, y lo más típico, por ejemplo, delitos sexuales, eso es una denuncia, ¿ya? Y hay que hacerlo lo más rápido posible. De hecho, el Código Penal nos plantea agilidad, nos dice tenemos 24 horas, ¿cierto? En caso de que tengamos información de un delito para hacer la denuncia. Entonces ahí lo más expedito posible, y ahí te sugiero, Natalia, buscar también cuáles son, y también como centro, ver también qué es lo que van a hacer. Muchas veces, por ejemplo, en los centros tienen contacto directo, no sé, con algo, sobre todo cuando son lugares más pequeños, quizás territorios más pequeños, eh, definen que este tipo de casos, cuando son posibles delitos, ¿cierto?, respecto a un niño o niña adolescente, entonces van a ir a tal comisaría. En otros lugares, por ejemplo, he visto, sobre todo en colegios, que llenan el formulario online que tiene el Ministerio Público, ¿cierto?, fiscalía de Chile.cl, y también es una forma rápida y también expedita de poder entregar esta información. Lo relevante es que tiene que ser lo más rápidamente posible cuando estamos en presencia de un delito, y también el trabajo con ese niño o niña, ustedes hablan, me hablas de adolescentes, con mucho cuidado y mucho resguardo. Y ahí te sugiero, para no alargarme mucho, que veas la página del Ministerio de Justicia. Hay un link donde aparece la ley de entrevista, un banner donde aparece la ley de entrevista, la ley 21.057, y si tú pinchas ahí te va a llevar a todos los documentos que están relacionados con esta ley, y fundamental entonces que puedas revisar el protocolo A, que es el protocolo de denuncias, ¿ya? Que es un protocolo que incluso ha sido actualizado a propósito de muchas situaciones que se dieron en la práctica, entonces un protocolo que está como ahí bien afinado, que también te señala qué hacer también, y sobre todo los recuerdos que hay que tener en relación al niño, y en este caso a los adolescentes. Por ejemplo, no hacerle preguntas a ese adolescente si tú detectaste una situación de un abuso sexual, por ejemplo, subiste esa información, no ahondar con ese adolescente respecto de esa información, sino que tomar los datos que te esté entregando, hacer la denuncia respectiva por la vía, ¿cierto?, más expedita, comisarías, cuarteles de la PDI, ¿cierto?, fiscalías locales o formularios online de fiscalía, para que eso sea entonces conocido lo antes posible, y con mucho resguardo también en el trato con ese adolescente de no profundizar, porque el sistema va a hacer que en su momento ella converse y hable en la entrevista investigativa con más en profundidad. Mucho resguardo en ese sentido. Si estamos frente a una situación que pudiese ser una vulneración de derecho de otro tipo, ¿cierto?, que consideramos que no es un delito eventualmente, pero igualmente debe ser conocido, entonces estamos, por ejemplo, frente a situaciones de negligencia. Tú detectas en un adolescente que hay descuido, abandono, negligencia parental respecto de negligencia respecto de las figuras parentales, o que deberían ejercer su cuidado, entonces te diriges al tribunal de familia, ¿cierto?, correspondiente al domicilio, y solicitas una medida de protección, ¿ya? Entonces el tribunal ahí lo que va a hacer es recabar los antecedentes para poder definir si estamos frente a una vulneración de derechos asociado, en este, como te dan el ejemplo, a negligencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tienes las dos vías que se pueden tomar cuando son situaciones así, ¿ya? Cuando estamos hablando de situaciones de vulneración de derechos que uno detecta, que uno puede de alguna forma categorizar: instancia de familia, delito, vamos a fiscalía, ¿cierto? Cuando hay una sospecha, no tienes bien configurado, ¿cierto?, la situación, pero igualmente consideras que hay que hacer un despeje de esta situación, OPD, ¿cierto?, Oficina de Protección de Derechos, o la OLN, porque las OLN son las oficinas locales de la niñez, están instalando progresivamente en los territorios, pero no en todas partes hay, no en todas las comunas. Si no está en tu comuna, entonces debe estar la OPD, ¿ya? A una de esas dos, cuando estamos hablando de una sospecha y que en realidad requiere entonces que igualmente haya un despeje de la situación. Eso, Natalia. Pero a ver ahí, bueno, si tomas el curso posteriormente o ves quizás otras charlas relacionadas con esto, también puedas también ver un poco más en detalle em, esas acciones a tomar en esos casos. Bien, y, uy, apareció otra manito. Cristian, cortito por favor, porque apareció Grecia. No sé si alcanzo a responder esta pregunta. Cristian, Si se puede, cortito. si no, no hay problema. Puede ser para una próxima oportunidad. Ya, súper. Si hace así como cortito y preciso, vamos.
Lo que pasa es que, bueno, yo también desde el mundo de la educación, desde convivencia escolar, en situaciones que nos hemos topado en que además de situaciones vulneradoras, en que efectivamente se ponen las medidas de protección y se derivan a los programas correspondientes, también de fondo hay situaciones más complejas y de carácter delictual, en que se entremezclan, por ejemplo, chicos que vienen de familias de traficantes, de bandas de crimen organizado. Y en esos casos, claro, evidentemente estos programas de la Red Mejor Niñez no logran abarcar estas situaciones. O sea, logran abarcar lo que tiene que ver con el ámbito de la vulneración, pero qué hacer, con qué herramientas, creo que se escapa de nuestras manos, tanto de la gente de Mejor Niñez como del mundo de la educación. ¿Qué hacer con los chicos que vienen de esta familia, están en estos contextos, ¿cierto? Porque en algunos casos, por ejemplo, si es que uno decidiera poner la denuncia, no sé, en la PDI, ¿qué pasaría? Ahí uno se pregunta el tema de el interés superior del niño. ¿Qué es mejor? ¿Que este chico se vaya a una residencia porque está en una familia de traficantes? O sea, develar esta situación, o mejor solamente develar las situaciones de vulneración y trabajar sobre eso, pero que siga viviendo con traficantes, digamos. Eso es como un dilema en realidad, más que buscar respuestas, yo creo que es como un dilema que nos encontramos muchas veces. Eso. Muchas gracias, Cristian. Absolutamente, yo creo que eso nos plantea esa reflexión respecto al interés superior del niño, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que también pensar, a veces los que trabajamos en el ámbito psicosocial, que estamos justamente reflexionando sobre esto, es que si detectamos, identificamos la situación de vulneración de derechos como tú planteas, ese niño, ese adolescente vive en un entorno donde hay tráfico de droga y eso, con todas las implicancias y de la violencia que eso también involucra, estamos pensando entonces que se está afectando el derecho a vivir una vida libre de violencia, con todos además los riesgos que implica además ese tipo de contextos. Entonces, en esos casos, siempre lo mejor es poder hacer las derivaciones a las instancias que correspondan. Y efectivamente, en el caso que tú planteas, por ejemplo, el tribunal de familia será quien tome finalmente esa decisión respecto de ese adolescente en función de su interés superior del niño. Pero como profesionales del ámbito psicosocial, tú trabajas en un colegio o en el ámbito de Mejor Niñez, en algún programa, en caso de estos verbos tan importantes de identificar, detectar algo así, ¿cierto? Que pone en riesgo de alguna manera la protección de ese adolescente, su derecho a vivir libre de violencia, es mejor dar cuenta, ¿cierto?, a las instancias correspondientes, sea tribunal de familia, sea si es un delito en el caso, en ese caso en fiscalía, ¿cierto? Si es una sospecha, OPD o LN, ¿cierto? Es mejor hacerlo que no hacerlo, claro, pensando que ¿qué hago? ¿Cuál es la mejor alternativa? Bueno, eso tendrá que también determinarse, ¿cierto? Con todos los criterios y con toda la información ya más en profundidad respecto del caso. Así que ahí la sugerencia es que en caso de identificar o detectar, hacer las derivaciones correspondientes. Igualmente, independiente que uno se quede pensando de qué pasará después, qué será lo mejor o no, es mejor igual hacer esas acciones, esa estrategia. Bien, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias también a todas, a todos los que participaron hoy día. Yo siempre me entusiasmo mucho con estos seminarios, sobre todo cuando son a veces en día viernes o en día de enero caluroso también en gran parte de nuestro país. Gracias por la participación, gracias por las preguntas y yo me despido por ahora, ¿cierto? Para que ustedes también tengan ahora la posibilidad de ir al sorteo. Fue un gusto haber estado con ustedes hoy día y espero también encontrarme quizás con más de alguno después en el curso. Que estén muy bien, un abrazo a cada uno y después a descansar, por supuesto, porque ya es tarde. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Grecia. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora Alicia Fuentes por su presentación.